a lo largo del tiempo llegues a ser como Él. Eso no pasa, ni sucede en un solo día. No, se va a dejar dominar la vida espiritual, doctrinal a lo largo de 30 años. Sí, y cuando llega a faltarte la testosterona, como está pasando con todas estas vacas sagradas que superan los 55, 60, ya no creen ni en el infierno. Ya todos son buenos, todo es amor. Venga yo conocí a los indígenas cherokees de tal sitio y en su religión, vengan, sí, son muy buena gente. Los hindúes, buenísima gente, sí, y se mueren de hambre adorando a las vacas y a los ratones. ¿No lo ves? ¿No te das cuenta que esa religión es una religión del infierno? Así es. Están pasando por encima de la sangre de miles de hermanos que murieron por la verdad y no los recibían en casa. No los recibían, no. Sí. El que no tuviese la doctrina, la universal aceptada en aquella época, en los primeros siglos, no se hablaban, es que ni se hablaban entre ellos, y eran todos obispos, y eran todos creyentes, y todos hablaban de Jesús, pero había una doctrina que no se podía falsear, no se debía extraviar. ¿Por qué? Porque entonces tenías una fe vana. Sí, la doctrina salva, y la fe puede verse desposeída de contenido, y la verdad puede verse desposeída de su propio contenido. Sí, mira, te lo voy a demostrar. Pablo no solo no hizo la voluntad de Dios, es que además dice el versículo, no se preparó. Es lo mismo que le dijo a las 5 vírgenes. Como están tratando de popularizar por ahí, dime cuál pecado hay que cometer para caer de la salvación, para perderse. Te equivocaste. Porque la pérdida de la salvación es un proceso. Sí, es un proceso que no se siente, amigo. La mayoría de los creyentes no lo sienten. Se enteran o nos enteraremos cuando estemos allá. Eso es bíblico. Además de que también lo enseñaron los padres de la iglesia. Es un proceso. Dicen estas vacas sagradas, reposaditos de Sion, que tienen bastante billete en el bolsillo. Dicen, a ver, dime por cuál pecado me pierdo, por cuál. Y claro, los hermanitos se quedan así. La pérdida de la salvación es un proceso, como este señor, este siervo infiel. ¿Él sentía que estaba perdido? No, él no sentía, pero estaba haciendo cosas que iban a pesar más en el lado negativo en el día en que sea juzgado. Y es allí donde se va a enterar de que no entra. Y el Señor lo dice. Algunos han llegado a decir incluso, a pesar de lo que se dice en el texto bíblico, dicen, no, bueno, pero de todas maneras se salvará. Dios mío, pero esto es una esquizofrenia que tienen ustedes. Yo no, ustedes. Puede verse desposeída de su propio contenido. Sí. Mira, te lo voy a demostrar. Pablo a los corintios les dijo, si ustedes cambian el tema de la resurrección, vuestra fe es vana. Es decir, una fe carente de contenido. Pues como vengo diciendo, pasan por encima de la sangre de miles de hermanos que murieron por la verdad. Formaban una iglesia que era baluarte de la verdad. Sostenían la verdad, los puntos doctrinales, pero estos de hoy en día están y seguimos diciendo más aquí. La caída, la pérdida, caer de la gracia y de la salvación, perderla, que no es perderla, porque el texto bíblico no registra esa fraseología. También en eso hay confusión. La Biblia de lo que habla es de no alcanzar y no retener, es otra cosa, una perspectiva diferente de ver la situación, verla como lo ve la Biblia. No retienes, no permaneces, no retienes, no alcanzas, has dejado de alcanzar, como está dicho en otros sitios y lo hemos grabado en otros vídeos para el que tenga interés en la verdad. No, es un proceso, la caída, el dejar de alcanzar, el no retener la salvación y la doctrina, es un proceso, sí. Allí mismo, el capítulo 12, entre otros lugares, dice, nadie deje minar. Si dejas minar tu vida, el vocablo usado aquí para minar implica o significa, describe un proceso. Nadie deja minar su vida de hoy para mañana. Minar significa, tal y como está dicho aquí, irse debilitando física, espiritual, moralmente. Eso es un proceso. Es dejar minar la vida. Se va debilitando poco a poco. Poco a poco se va debilitando. En un año no.
en 5 y 20 años. Es un proceso, amigo. Un proceso. Y el Señor explica ahí en Lucas 12 muy bien cómo es ese proceso. Y dice que si una persona supiera cómo está dejando minar su vida, a lo mejor tomaría las medidas necesarias para no dejar minar su vida espiritual. Espiritual lo está diciendo, para ser hallado digno en el día en que Él venga, cosa que no hicieron las 5 vírgenes. Por eso se emplea la palabra, el vocablo, tanto para el siervo infiel como para las vírgenes y otros, de preparado. No estaban preparados. No dice no tenían fe, no se convirtieron, estos son los del trago, aquellos son adúlteros. No estaban preparados, ni espiritual ni moralmente. Ellos no pensaban que se iban a perder. Este siervo infiel fue sorprendido en aquel día. Había dejado minar su vida poco a poco, y eso a veces no se sabe. Bueno, en la mayoría de los casos no se sabrá, sino en aquel día cuando en los 2 platos de la balanza, en los platillos, se ubique la fidelidad y la infidelidad. Allí cuando se pese, a ver de qué lado queda, a ver qué va a pasar. Por eso hay maestros que construyen con oro, hay maestros que construyen con madera, y los hay que destruyen. También se pierden, no entran. Ya Calvino y Arminio habrán dicho lo que quieran, pero esto es lo que dice aquí. Sí. Las 5 vírgenes estaban esperando al Señor. No se dice que ellas sentían que se habían perdido la salvación. No, ellas estaban muy confiadas. Cuando lo supieron, en aquel día del juicio, cuando el Señor vino, lo supieron. No vivían con esa angustia que dicen, ay, dime por cuál pecado, me salvo hoy, me pierdo mañana, después me vuelvo a salvar, me vuelvo a perder. No. Estos son los ejemplos que están en la Biblia. Y así es, un proceso, poco a poco, que sí. Los que llegaron allí a la presencia del Señor, esgrimiendo aquella hoja de servicio, predicaban, profetizaban, hacían milagros, exorcizaban, se llevaron su sorpresa allí. Ellos no sentían que estaban perdidos, pero el Señor se los dijo de manera clara. ¿Cuál era el problema de ellos? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Maldad, sí, pero yo no soy malo. No, espérate un momento. ¿Cuál es el vocablo griego usado allí? En todos los manuscritos griegos, en todos. Incluso los manuscritos griegos arrianos. ¿Qué? La palabra ¿qué? Sin ley. Hacedores sin ley. Búscatelo en el griego. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Apartaos de mí, hacedores sin ley. Sí, es verdad que profetizaban, sí, es verdad que eran padres de buena familia, se levantaban a las 6 de la mañana, eran honrados, predicaban, se dedicaban a la obra, al servicio cristiano, el ministerio cristiano, que había que hacerlo bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. No es cualquier cosa hacer esto. Bueno, ellos se levantaban a las 6 de la mañana, tenían hijos, se ponían la corbatita como yo y todas esas cosas, y profetizaban. Y hacían todo en el nombre del Señor, porque eso no se puede hacer en el nombre del diablo, se hace en el nombre del Señor. Todo el mundo lo hace, siempre así. Bueno, pero se llevaron una sorpresa, porque no estaban haciendo lo que era más importante. Son hacedores sin ley, no han tomado en cuenta mi ley, la Torá, no dice la verdad. Pues bien, el Señor se los dice, hacedores sin ley. ¡Ay, la ley salva! Sí. Después de que el Señor en primer lugar se acerca a ti, escucha esto. Te voy a hablar de esto. Se acerca para hablarte en su gracia e ilumina tu mente. Tú has de responder positivamente. El Señor te está llamando porque nadie puede salvarse sin la gracia de Dios. No conozco a nadie, todavía no he leído a nadie que diga nos salvamos sin la gracia de Dios. Bueno, prácticamente a nadie, ¿no? Hay alguno por ahí, sí. Hay alguno por ahí. Pero la mayoría, la inmensísima mayoría, no enseña eso. No podemos ser salvos sin la gracia de Dios. Ni Arminio, ni Calvino, ni Zwinglio, ni Aristóteles, ni Platón, ni Lao Tse, ni Buda, ni Gandhi, ni nadie. Pero el Señor ha dicho que si Él hace pasar el Evangelio por tu vida, es que te llama. En primer lugar te llama y te habla. Ilumina tu mente, a ver si tú quieres. En su gracia. Y una vez que tú quieres seguir al Señor, Él te pone en el camino también. Pero tú eres responsable
de retener. Esas son las expresiones bíblicas. Retener la doctrina. Tú eres responsable de permanecer en Jesús y su doctrina. Ese es el vocabulario y la fraseología bíblica. Tú eres responsable de alcanzar aquello para lo que fuiste llamado, como dice Pablo. ¿No? Bueno, el Señor se los está diciendo, ¿no? ¿Y a qué ley se refiere? Tú eres responsable, entonces, de serle fiel al Señor. ¿Cómo? Viviendo según lo que Él ha pedido. En su doctrina, en primer lugar, como dijimos antes. Y también viviendo en su ley. Claro, ¿cuál ley? Pues la que acaba de mencionar en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte no es más que el decálogo. El decálogo explicadito, bien explicado. No lo quiere nadie, porque ahí todo el mundo se ve descubierto. Dicen, han llegado a decir, no, bueno, el decálogo, eso debe ser, el Sermón del Monte, que contiene el decálogo bien explicadito, eso debe ser para los judíos, no sé, o para los curas, lo de siempre, ¿no? Por aquí es siempre eso, lo de los curas, el Papa. Sí, bueno, tienen razón. Esa es la gran Babilonia, ¿no? Y sin embargo, los más grandes evangelistas del mundo se han sentado con el Papa por horas, amigablemente, y estos evangelistas califican al Papa de grandes personajes morales, de una gran moral y un gran amor a la palabra de Dios, del más grande evangelista, el Papa. Ese Papa del cual se dijo eso, este evangélico que dijo esto, allí sentado en Roma, en el Vaticano, estaba defendiendo a uno de los más grandes pedófilos, protege a los pedófilos, a la pedofilia vaticana, la protegía, ya se murió. Ya, estos han venido a querer tapar el sol con un dedo. Dicen, bueno, vamos a hacer algo, alguna cosita, estamos corrigiendo el problema, sí, un problema que tiene 20 siglos, casi, lo están corrigiendo, sí, ya mismo. Ya. Así claro, que, para la galería, muchos casos más. La salvación se deja de alcanzar a través de un proceso. ¿Cómo? Como esto que les dije antes de los mormones. Quitándole a la verdad su contenido. Se han acercado a los eventos sociales. Se han acercado, se han metido, se han inmiscuido en la sociedad, en la cultura. Se han metido en todas esas cosas. Y claro, la popularidad, ¿no? La popularidad, la aceptación social, las felicitaciones, toda esa aprobación eclesial, nos aprueban a los pastores, uy, qué pastor, qué gran verdad y tal. Y todo eso va minando nuestra vida, nuestro discernimiento, y no podemos distinguir entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Y terminamos haciendo eso, perdiendo el discernimiento, y no se puede discernir entre lo verdadero y lo falso. Y la doctrina la vamos pisoteando. Vamos negando las verdades diferentes, doctrinales, que hay en la palabra de Dios, y no hacemos la separación necesaria entre el verdadero creyente, la Biblia, y Roma, entre la Biblia y Gandhi, entre la Biblia y Lao Tse, y entre la Biblia y el Dalai Lama, entre la Biblia y los mormones norteamericanos, ¿no? Con su papa mormón. No hacemos diferencia, ¿no? Y es que dice este gran evangelista, evangélico, dice, yo me he visto con todos, el Gandhi, el Buda, el otro, todos son buena gente. ¿Por qué no entrarán en el reino? Son buena gente. Has pisoteado y pasado por encima de la sangre de miles de hermanos que han muerto por la verdad, que han hecho distinción, que han hecho una separación entre la doctrina, entre el Señor y el mundo, y las diferentes religiones del mundo han establecido una pared de separación, tal y como lo dijo el Señor y tal y como lo hizo la iglesia primitiva, hasta tal punto que uno de los escritores del Nuevo Testamento dice, si esta persona, incluso hermano en la fe, dice allí, la segunda de Juan, si mal no recuerdo, dice, si este hermano no trae la doctrina del Padre y del Hijo, no lo recibas en tu casa, no porque te haces partícipe de su extravío, de sus mentiras, de sus falsedades, y Satanás se aprovecha para que tú, a lo largo del tiempo, llegues a ser como él. Eso no pasa, ni sucede en un solo día, no, se va a dejar dominar la vida espiritual, doctrinal, a lo largo de 30 años. Sí, y cuando llega a faltarte la testosterona, como está pasando con todas estas vacas sagradas que superan los 55, 60, ya no creen ni al infierno. Ya todos son buenos, todo es amor. Venga yo conocí a los indígenas cherokees de tal sitio y en su religión, el que no tuviese la doctrina
la universal, aceptada en aquella época, en los primeros siglos, no se hablaban, es que ni se hablaban entre ellos, y eran todos obispos, y eran todos creyentes, y todos hablaban de Jesús. Pero sí, pero había una doctrina que no se podía falsear, no se debía extraviar. ¿Por qué? Porque entonces tenías una fe vana. Sí, la doctrina salva, y la fe puede verse desposeída de contenido, y la verdad puede verse desposeída de su propio contenido. Sí, sí. Mira, te lo voy a demostrar. Pablo a los corintios les dijo, si ustedes cambian el tema de la resurrección, vuestra fe es vana. Es decir, una fe carente de contenido. Pues como vengo diciendo, pasan por encima de la sangre de miles de hermanos que murieron por la verdad, formaban una iglesia que era baluarte de la verdad, sostenían la verdad, los puntos doctrinales, pero estos de hoy en día están vaciando la verdad de su contenido, la fe de su contenido. Le decía el apóstol Pablo, si no entienden, si cambian el tema de la resurrección tal y como se los he explicado, vuestra fe es vana. Sois salvos, dice al principio de 1 Corintios 15, con tal de que retengáis la doctrina, las palabras, lo que os he dicho, y lo dice, entraréis en el reino. Sois salvos, si retienes, sí y sí. Pero habían allí personas que decían que la resurrección ya había ocurrido, como también se lo dijo Pablo a Timoteo, porque el tema de la resurrección era general y en todas partes se estaba extraviando ese tema. La resurrección de Cristo ya ocurrió, pero la nuestra ya no tiene sentido. Y Pablo llega a decirles que si enseñan eso, no entran. ¿Por qué? Porque la fe no cumple su objetivo, que es la resurrección. No, pero yo tengo fe, yo soy salvo. Si retienes la doctrina, si la retienes, dice, y lo dice ahí en muchas otras partes, que vuestra fe no sea vana. También lo dice en 2 Corintios, sí. En 2 Corintios 6:1 también dice que no reciban la fe en vano, corrompiéndose. Adulterio. No, se trata de la doctrina. El tema no es el adulterio, la doctrina misma. Todo lo que tenga que ver con la resurrección, como explicamos en otro vídeo, donde profundizamos, donde hablamos mucho de 1 Corintios 15. Sí, Pablo lo dice. Léase los primeros versículos, ya de inmediato está ahí, dicho por Pablo. Si no retienes ni doctrina tal cual te la expliqué, has creído en vano, vana es vuestra fe. Si retienes eso, eres salvo. Tu fe cumplirá su propósito, que es el de la salvación y la resurrección. Si no, tu fe es vana. La has tenido, no te ha servido de nada. Eso está en todas partes. Y no solo con respecto al tema de la salvación, de la resurrección, con respecto a otros. Como habla de México también. No sabe quién es la Madre Teresa. Pero claro, él lleva el camino que llevan los otros también. Dale 10 años más y cuanto más le falte la testosterona, terminará negándolo todo. Terminará incluso alabando al mismo Papa. Sí. Y no solo a la Madre Teresa, sino al Papa y a cuanta persona se le ponga por delante que sea buena gente. Estos de buena gente, que son de aquí, del Oriente, niegan al Señor, lo pisotean, no creen en el Señor, se han convertido al Señor, ya que hablan tanto de Él, de estas religiones, se han convertido al Señor, hablan bien. El Gandhi, el Lao Tse, el Dalai Lama, la Madre Teresa, habla de Cristo, predica de Cristo, conoce el Evangelio, se congrega en una iglesia donde se hable del Señor. No lo hacen. Si pueden, bueno, de hecho, le quitan la deidad, como al Dalai Lama, que dice que él es Dios. Pues ahora tenemos 2 dioses, ¿no? Estos evangélicos tendrán que decir, es que tenemos 2 dioses, al Dalai Lama, al Papa, no, 3, el Papa y el Señor, claro. Y no pasa nada, ¿verdad? No, paz y amor, que yo quiero viajar. Eso es lo que ha pasado. Y van perdiendo el fuego del Espíritu Santo, lo van entristeciendo hasta apagarlo. Y no tienen contenido ninguno, van pisoteando la doctrina sobre el Señor y sobre todas estas cosas que vemos aquí. Entristecen y se van acercando, no pueden discernir bien las cosas, lo sagrado de lo santo, la doctrina, y terminan ¿qué? Con una fe vana, una fe vacía. Por eso la iglesia no defiende nada. ¿Qué defiende la iglesia?